Amén. Hoy quiero pues dar pie y comenzar este año y comenzar lo que será una serie de mensajes que irán uno en conjunto con el otro, pero voy a partir, ¿verdad? Con para después ir siguiendo el hilo. Y como base bíblica vamos a estar utilizando la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Vamos a leer 2 versículos. Y el tema que vamos a tratar en este día es la fuente de la victoria. La fuente de la victoria. Estamos comenzando un año nuevo y yo estoy seguro que dentro de todos los planes que nosotros podamos trazar y hacer, de seguro que en nuestra mente está el deseo de salir ¿qué? Triunfante. Estamos comenzando un año nuevo y el deseo, el anhelo de nosotros, creo yo, es poder ¿qué? Vencer, triunfar, ¿verdad? Conquistar todo eso que tenemos por delante. Pero para eso yo creo que hay requisitos basados en la palabra. Y pues vamos a darle lectura al versículo 4 y al versículo 5. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Se pueden sentar. La fuente de la victoria. Sin duda alguna, todos nosotros que estamos aquí, pues, enfrentamos diferentes tipos de batallas. Yo sé que yo no estoy solo cuando digo esto. Todos nosotros enfrentamos diferentes tipos de batallas que queremos ganar. Porque yo creo que todas las batallas que nosotros enfrentamos, el deseo de nosotros es que poder ganarlas, poder que vencer. Pero a lo que yo quiero oír es que a pesar de que todos nosotros enfrentamos diferentes tipos de batallas, creo que de todas las batallas que nosotros podemos librar, la batalla de la fe es la más crucial e importante. De todos los tipos de batallas que nosotros enfrentamos día a día en nuestras vidas, la batalla de la fe es la más importante. Cada día nosotros estamos en guerra. Y esta guerra no es una guerra común, sino es una guerra espiritual. Estamos en una guerra campal. Es una guerra contra Satanás. Es una guerra contra principados. Es una guerra contra potestades. Es una guerra contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Contra huestes espirituales de maldad. Es una guerra contra el mundo, es una guerra contra la carne, es una guerra contra los deseos y las pasiones carnales que intentan dominarnos día tras día. La lista es bastante larga. Es una guerra constante desde que nosotros nos levantamos, desde el día, amén, desde que comienza el día que tú abres tus ojos, hasta que usted se recuesta en su cama y pone su cabeza en la almohada. Es una guerra constante. Incluso me atrevo a ir un poco más allá. Aún en los sueños, aún usted durmiendo, el enemigo muchas veces se quiere introducir
para hacernos la guerra. Es decir, estamos en una guerra como ninguna otra. Y para poder vencer, se requiere de elementos que no son de este mundo. Y es aquí donde muchos de nosotros fracasamos, porque intentamos pelear esta guerra con armas humanas, con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestras experiencias, con nuestra voluntad, que todo eso hasta cierto punto podrá ser bueno, aleluya. Y el problema es que queremos resultados, pero el problema es que no estamos empleando lo que se requiere y lo necesario. Muchos citan hasta versículos bíblicos, porque en esta guerra muchas veces tenemos el pensamiento erróneo. Y lo que tenemos muchas veces es una religión y citamos versículos cliché. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gloria a Dios, eso es bíblico. Eso es bíblico, eso es una verdad fundamental en la palabra. Incluso decimos, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Un versículo bíblico, es fundamento. Pero nosotros tenemos que entender que simplemente tú citando eso no te va a garantizar que la victoria. Es como un religioso que abre su Biblia en el Salmo 91 en su casa esperando que el mal no entre. Ninguna de esas cosas podrán darnos la victoria, porque esto no es una batalla natural, sino que es una batalla espiritual. No existen fuerzas humanas suficientes, ni esfuerzo alguno que por sí solo nos garanticen la victoria. Entonces, surge una pregunta que considero que es fundamental. Si esta guerra es tan real, si esta guerra es tan fuerte, si esta guerra es tan intensa, ¿de qué manera nosotros podemos vencer? Pues la palabra de Dios, hay claves y hay pues esos elementos esenciales que vienen siendo, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos para poder ¿qué? Vencer en esta guerra que nosotros nos encontramos. Pero en el día de hoy creo que vamos a entrar en un elemento que sirve como punto de partida, y es nacer de nuevo. Para vencer hay que nacer de nuevo. La fuente es nacer de Dios. Y cuando hablo de fuente, me refiero a la raíz, me refiero a lo que es la base, me refiero a lo que es el principio, aleluya. La fuente, la esencia de nosotros poder obtener victoria es nacer de Dios. Todo lo demás encaja y descansa en este principio. Eso significa que la victoria no comienza por cosas externas, sino comienza ¿de dónde? De adentro, de un nuevo nacimiento, amén, de un corazón renovado, de una mente renovada por el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Juan entendía este principio muy bien. Tanto así que vio la urgencia, vio la necesidad de comunicar esta verdad a creyentes que estaban enfrentando estas batallas, porque esta batalla no solo es nuestra, esta batalla es una batalla que ha venido, aleluya, por siglos y siglos. Aún en este entonces, cuando el apóstol Juan escribe esta carta a estos creyentes, ellos estaban enfrentando diferentes tipos de batallas. Por eso, él siente la necesidad y la urgencia de escribirle esta gran verdad. Pero él no le ofrece unas técnicas, él no le ofrece quizás ciertos métodos, él no le da un mensaje motivacional. Juan los dirige a una verdad profunda, y era su identidad.
su identidad espiritual. ¿Quiénes eran ellos en Dios? Nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Somos su iglesia, somos hijos e hijas, amén, del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Juan les dice a ellos: si has nacido de Dios, ya tienes dentro de ti lo que necesitas para vencer. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si tú naciste de Dios, si tú tienes la simiente de Cristo, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, aleluya, tú tienes todo lo que tú necesitas para poder vencer en este mundo. Entonces, el mensaje que Juan estaba comunicando era que solo el que ha nacido de Dios, solo los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, puede vencer ¿qué? Al mundo. Porque la victoria nuestra, la victoria tuya, la victoria mía, la victoria de la iglesia está ligada, aleluya, a la nueva vida que Dios da en el nuevo nacimiento. Esto es algo fundamental de lo que es el evangelio. Esto es algo, hermano, importante en la fe cristiana. Es necesario nacer de nuevo. Teniendo esto en mente, es imposible hablar de victoria sin hablar del nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, la guerra espiritual siempre termina, amén, derrotada. Cuando no hay un nuevo nacimiento, amén, siempre vamos a estar derrotados en la vida espiritual. Sin nacer de nuevo, la gente vive un estado constante de opresión, esclavizada al pecado y al sistema del mundo. Jesús lo explicó claramente a Nicodemo cuando le dijo: es necesario nacer de nuevo. O sea que esto no es un invento del apóstol Juan, sino que el apóstol Juan, como buen discípulo, aprendió ¿de quién? Del maestro. Fue Jesús el que enseñó esta verdad. Fue Jesús el que comunicó, aleluya, esta importancia. Tan importante que cuando tuvo un encuentro con Nicodemo, y sepa usted que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un hombre religioso. ¿Usted sabía eso? Era un hombre religioso. Era un conocedor. Conocía, sabía. Era un hombre respetado, pero vacío por dentro y derrotado. Porque según el mundo, si tú eres una persona respetada, pues tú eres una persona victoriosa. Si tú eres reconocido, pues tú estás venciendo. Si sabes mucho, si tienes conocimiento, pues estás bien. Pero Nicodemo, religioso, conocedor, respetado, un hombre que según el mundo y según los estándares del mundo era un hombre que, bueno. Pero Jesús le dijo una frase que rompe todo esquema y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Él no dijo que eso es una opción. Él dijo: te es necesario, es algo fundamental. El que no nace de Dios, tristemente, aleluya, será que derrotado. Y así como Nicodemo, muchos hoy tienen religión, asisten a la iglesia, pero no tienen un nuevo nacimiento.
Por eso viven vencidos por el mundo y derrotados por los mismos pecados, los temores y las presiones de este mundo. Muchas veces la explicación de personas que aunque asisten a un templo, pero no hay cambios en su vida y están derrotados espiritualmente, aleluya, es porque no han nacido de nuevo. Y la victoria nuestra sobre el mundo está ligada a la nueva vida que Dios nos da. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es una obra de Dios, no del hombre. Es una obra, amén, aleluya, que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Juan no dice el que se esfuerza. Él no dice el que se porta bien. Él no dice el que asiste a la iglesia, sino dice el que es nacido de Dios. Y nacer de Dios no es mejorar un poco la conducta. Porque hay algunos que quizás mejoran un poco la conducta y creen que eso es equivalente a nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es simplemente portarse bien o portarse mejor. No es solamente asistir a un templo y cantar y saber versículos. No es vivir, amén, sin luchas o tentaciones. Eso no es, aleluya, lo que significa. Nacer de nuevo es recibir una vida nueva. Nacer de nuevo es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, por el cual Dios, aleluya, da vida espiritual a una persona que estaba muerta en sus pecados. Porque el que no tiene a Cristo, aunque está respirando y tú lo ves que camina y sube y baja, pero espiritualmente está muerto. Por eso fue que cuando Dios le dio la advertencia a Adán y le dijo que el día que desobedeciere y comiera del árbol prohibido, ciertamente que morirá. Y la primera muerte no fue física porque él no murió instantáneamente. La muerte principal es la desconexión, amén, de nuestro Creador. Es la muerte espiritual. Desde ese momento en adelante, aleluya, se rompió la comunión que había con el Creador. Fue por eso que Jesús tuvo que venir, para reconciliarnos con el Padre. Aleluya. Para restablecer esa comunión, amén, con nuestro Creador que vive y reina por los siglos. Entonces, nacer de nuevo es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos da ¿qué vida? Nos da una vida nueva. Amén, aleluya. Cuando nosotros estábamos ¿qué? Muertos. Pero eso que la Biblia dice que el que viene a Cristo viene a pasar de muerte a vida. Aleluya. Es por eso que la Biblia dice, aleluya, que el que está en Cristo, mira, amén, aleluya, dice que aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que cree en Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que el día que nos toque morir físicamente, aleluya, seguiremos viviendo por una eternidad. Porque, amén, la vida de Cristo nos fue impartida a nosotros. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Que hay ciertas cosas que suceden que nosotros no vemos físicamente, pero que surgen en el ámbito espiritual sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Primeramente Dios es el que hace el primer paso, porque Dios se nos revela, Dios habla, Dios, ¿verdad? Pues trae esa convicción y llamado. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se predica el evangelio, se predica las buenas nuevas.
Entonces, a través de esa predicación, Dios habla, Dios da el primer paso, Dios convence a la vida ¿de qué? De pecado. El segundo paso es que cuando yo soy tocado y convencido, yo me tengo que arrepentir. Yo me arrepiento de mis pecados y decido voluntariamente darle mi vida al Señor y seguirle todos los días de mi vida. O sea que nosotros hacemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces ahí se efectúa lo que es la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento. Usted no se dio de cuenta, usted quizás no lo vio, aleluya, pero a través del Espíritu Santo de Dios que viene a morar en usted, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es justificado, usted es santificado. Todas esas cosas van surgiendo, aleluya, amén, en el momento que entregamos nuestra vida al Señor a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Qué lindo, ¿ah? Entonces usted viene a nacer de nuevo. Eso es importante. O sea, usted no es como dicen en inglés, you're not refurbished. ¿Sabe cuando usted lleva una pieza a arreglar? No. A usted lo hacen completamente nuevo. Y espiritualmente usted es una nueva criatura. Usted vuelve a nacer, pero está naciendo ¿de qué? De Dios. Aleluya. Entonces, en ese momento que usted nace de nuevo, Dios no solo está perdonando nuestros pecados, sino que está cambiando nuestra naturaleza interior. Aleluya. Dios está cambiando los deseos carnales. Dios está cambiando la dirección nuestra. Amén, nos da un norte, alabado sea el nombre del Señor. Nos da que una identidad. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, tú naciste de nuevo, tú eres una nueva criatura, todo lo viejo quedó atrás, amén, Dios, amén, mira, te perdonó, mira, eso es, aleluya, borrón y cuenta nueva. Ahora, sígame el hilo, ahora usted ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Has nacido de Dios. Pues ahora que has nacido de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en ti, en tu vida, ahora entonces eres ¿qué? Un vencedor. Ahora eres una vencedora en Cristo Jesús. Entonces, la fuente, la raíz de la victoria, amén, está en que tenemos que nacer de Dios. Es que tenemos que tornar nuestras vidas a Dios para poder entonces nacer de nuevo. Ahora, esto es importante porque estamos hablando de victoria, estamos hablando de vencer, estamos hablando de ser victorioso, pero ¿victorioso de qué? ¿Victoria sobre qué? ¿Qué es lo que estamos nosotros venciendo? Y esta parte del texto es importante porque si no lo logramos entender claramente, lo vamos a aplicar a cosas y a situaciones que no son aplicables. Es por eso que nosotros, el que ha nacido de Dios, puede estar pelado, como dice el buen boricua. El que no es boricua, el que no es puertorriqueño, cuando nosotros decimos pelado, me refiero a que no tiene dinero, que está arrancado,
que no tiene ni $1 en el bolsillo. ¿Ah? Nosotros podemos estar, hermano, en una crisis financiera, pero ser ¿qué? Vencedores en Cristo Jesús. Porque estar en esa situación financiera no equivale a derrota. Es por eso que Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé estar saciado como tener hambre. Yo sé estar en abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es cuando él dice después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que saber este fundamento, porque entonces te encuentras una crisis en tu vida donde no tienes $1 y ya te estás declarando derrotado. El enemigo entonces empieza a maquinar en tu mente, a susurrar. Eres un derrotado, no eres nadie. ¿Ah? ¿Dónde está tu Dios? Pero ¿quién dijo que la victoria nuestra depende de un peso en el bolsillo? Cuando le servimos al creador de los cielos y la tierra, le servimos al dueño del oro y la plata. Tenemos al rey como padre, aleluya. Cuando no entendemos a qué es que estamos venciendo, pues eso puede traer unos efectos en nuestras vidas terribles. Entonces nosotros podemos estar pasando por situaciones adversas, no favorables, ya sea de salud. Oye, yo quiero que sepa, si usted está en esta tierra, usted está respirando, la enfermedad es parte de este caminar. No nos gusta, no queremos. Fuera perfecto si la enfermedad no existiera. Pero eso es consecuencia también del pecado. Entonces, todos nosotros pasamos por situaciones no favorables, donde quizás entramos en momentos donde la salud es afectada. Quizás pasamos por una crisis matrimonial. Quizás pasamos por una crisis familiar con nuestros hijos, la familia. Pero aún así, en esas crisis de salud, aún así en esas crisis familiares y matrimoniales, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso fue que Pablo pudo decir, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es una persona que ha nacido de Dios. Tenemos que desglosar esto bien. El hecho de que tú estás pasando por una crisis no significa que tú lo estás venciendo, porque Jesús claramente dijo que en el mundo íbamos a tener que aflicción, pero confiar. ¿Por qué tenemos que confiar? Porque ahora nuestro Dios, del cual nosotros hemos nacido, aleluya, ya Él venció. Muchas son las aflicciones de justos, pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová. Entonces, el hecho de que nosotros estemos pasando por esas crisis no significa que estamos derrotados, porque la Biblia habla bien claro, y Jesús, hermano, escuche bien, no lo ocultó. Jesús no ocultó que nosotros íbamos a pasar por situaciones difíciles, tribulaciones, problemas. Aquí se pasa de todo, iglesia. ¿Ah? A su nombre. Me voy a ir un poco más allá. Voy a ser un poco extremo, pero realista. Una persona que aún fallezca, una persona que muera en Cristo, aleluya,
no perdió, no está derrotado, porque la palabra dice que el morir en Cristo es ganancia. Entonces, muchas veces vemos estas crisis que llegan a la vida donde tristemente muere un familiar en Cristo. Ciertamente que la parte humana duele. No somos de piedra. Tenemos sentimientos. Son seres queridos que deseamos que estén con nosotros toda una vida. Pero la ley de vida es que algún día todos nosotros vamos a tener que morir. Pero el problema es que vemos la muerte como derrota. Porque quizás estuvimos orando meses orando por un milagro. El milagro no se efectuó y la persona partió en Cristo. Pues ¿sabes qué? Si partió en Cristo no es derrota, aleluya. Y es por eso que Pablo nuevamente dice, aleluya, que para él, mírate esto, para él el vivir que es Cristo, mas el morir es ganancia. Esa es la mentalidad de una persona nacida de Dios, que ni aún la muerte nos puede derrotar. A su nombre. Entonces, la victoria que Juan define en esta carta, entiéndase que es sobre el mundo. Todo eso que yo acabo de decir no define, aleluya, amén, que somos derrotados. Pero mira el enfoque de Juan. El apóstol Juan está definiendo claramente aquí, amén, que la victoria nuestra, amén, es sobre el mundo. El mundo aquí, entiéndase que no está hablando del planeta Tierra en el cual nosotros vivimos. El mundo es el sistema que vive sin Dios. Es la mentalidad que se opone a Cristo y a su palabra. Son los deseos que nos alejan de la voluntad de Dios. Es un sistema de valores, de placeres e ideas organizados por Satanás que se opone a Dios y quiere sacar a Dios del centro. Cuando Juan dice que el que nace de Dios, el que es nacido de Dios, vence al mundo, entiéndase que el mundo aquí se refiere al sistema. Al sistema. A esa voluntad, amén, aleluya, del mundo que nos quiere alejar del Señor. A ese sistema que está diseñado para meter presión a nuestras vidas y seducirnos a cada uno de nosotros, llevándonos al punto en el que obedecer se puede volver ¿qué? Difícil. ¿Tú crees que esto es un relajo, hermano? Pensamos nosotros que el enemigo está jugando. Yo no se lo tengo que decir. Yo estoy seguro que usted, donde está sentado ahí, sabe a lo que me refiero. El reto, la influencia, las tentaciones, todo ese sistema que está, hermano, bombardeando nuestra vida cada día para que nosotros, amén, no obedezcamos a Dios, para que nosotros nos rebelemos en contra de Dios, para que nosotros pequemos en contra de Dios, para que se nos haga difícil obedecerle a Él y a su palabra. Es un sistema. Aleluya. Y la Biblia no niega que el mundo sea difícil. La Biblia no está negando esta verdad. El problema no es que el mundo sea difícil. El problema no es que el mundo sea fuerte. El problema es, aleluya, en qué naturaleza estamos nosotros peleando. Porque si lo hacemos con las fuerzas humanas, el mundo siempre va a ganar. Aquí el problema no es que el mundo es difícil. Eso está establecido.
Aquí el problema es cómo estamos peleando. ¿En qué naturaleza estamos, guerreando esta batalla? ¿La estamos guerreando en el espíritu o la estamos guerreando en la carne? Porque dependiendo de ahí es ahí donde tú vas a tener la victoria o la derrota. Entonces, esto es lo que requiere nacer del espíritu. Porque si tú no naces del espíritu, estás en la carne. Y nadie se ofenda cuando yo diga eso, porque eso es palabra. Si tú no has nacido de Dios, tú estás en la carne. Y la Biblia me dice a mí que los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que el que está en la carne, el que no ha nacido de Dios, no puede sujetarse a la palabra. Le es imposible. Es por eso que es necesario nacer de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, tú recibes el Espíritu Santo que nos empodera para vencer la carne, para vencer al mundo, para vencer a Satanás. Entonces, los que están en la carne, los que no han nacido de Dios, piensan en las cosas de la carne. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden, aleluya. Y los que viven según la carne, la palabra dice que no pueden agradar a Dios. Porque es algo que humanamente es imposible. Esto es algo espiritual. Esto es algo sobrenatural. Y la raíz de la victoria está ¿qué? En nacer de Dios, en nacer de nuevo. Ahí es cuando nosotros entonces vamos a ver la diferencia en la guerra en la cual nosotros nos encontramos. La vida con Dios nos permite, hermano, vencer al mundo. Tú sabes que la nueva naturaleza que recibimos en Cristo nos capacita. Nos da que la capacidad de obedecer. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, es por eso que creemos de todo corazón que el que marca la diferencia en nuestras vidas es Cristo. Es por eso que decimos que cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, cuando hay una verdadera convicción, cuando hay un nacimiento, un nuevo nacimiento, esa persona no es la misma. No es la misma. Entonces, nos encontramos luchando día tras día en esta guerra campal, en esta guerra que se hace fuerte cada día, en esta, hermano, en esta batalla intensa. Y nos encontramos derrotados, aún dentro de las cuatro paredes que decimos que es el templo donde venimos a adorar al Señor. Pero es que tenemos que examinarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Para mí, a través de las Escrituras, es inconcebible. O sea, es algo imposible. Porque la Biblia no miente. ¿Cuántos saben eso? Dios no miente. Yo te podré mentir, pero Dios no miente. Y bíblicamente hablando, es imposible que una persona que haya nacido de nuevo
viva esclavizado en el pecado. Dije esclavizado. Porque nosotros, yo dije ahorita que nacer nuevo no significa perfección. Aquí nosotros, hermanos, fallamos. La palabra dice que el que dice que no peca hace Dios mentiroso. Aquí que cuidadito. No te creas muy santito ni santita de que tú no pecas. Aquí, hermano, mira, el que no cojea de una pierna, cojea de la otra. En Puerto Rico dice, si el que no tenga ¿qué? No lo digo. Este que está aquí, que tiene quizás el título de pastor, pero ¿sabe qué? Aquí los títulos no sirven para nada. Porque aquí todos somos siervos de Cristo. Pero este que está aquí, aleluya, también falla. Y muchas veces falla más que un carro viejo. Pero lo importante es que cuando usted ha nacido de Dios y llega ese momento donde tú fallaste, a ti te duele, a ti te molesta, tú hasta lloras. Y eso te lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Y le pides perdón a Dios. Y buscas estar a cuentas con Dios. Y no quieres volverlo a hacer. Eso es una persona nacida de Dios. ¿Ve? Nosotros no practicamos el pecado. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, no se enojen conmigo ahora. No se enojen. No se van a enojar. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso no lo digo yo. El autor no es Luis Maldonado. El autor es ¿qué? El Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra. El que practica. Si tú estás practicando el pecado, o no naciste de nuevo, o si naciste, hace tiempo te alejaste de Dios. Porque el que nace de Dios vence. La palabra dice que ahora el pecado no tiene potestad en nuestras vidas. ¿Qué potestad? Ahora el pecado no nos gobierna. Ahora el pecado, aleluya, mira, ahora nosotros vencemos. Ahora tú tienes una identidad en Cristo. Ahora tú tienes el Espíritu Santo. Y se te presenta el pecado. Y tú tienes la fuerza del Espíritu Santo para decirle no. Es simplemente con un no. Usted decide si lo hace o no lo hace. Ahora, la tentación va a ser fuerte. Yo no estoy diciendo que la tentación es fuerte. Yo no estoy diciendo que el enemigo no va a influenciar. Pero la decisión la vas a tomar tú. Pero ahora tú no estás en la carne. Si naciste de Dios, ahora tú tienes el Espíritu Santo. Ahora tienes el poder de Dios en tu vida. Ahora tú tienes algo que no tenías antes que te ayuda a vencer. Que cuando llegue el momento de la verdad, dice, tú tomas la decisión, si lo hago o no lo hago. No le eche la culpa a Satanás. Y yo no estoy abogando por él, no se crea. Él no necesita abogado. Yo no lo estoy defendiendo. Pero es que bíblicamente hablando, ¿sabes qué? Satanás no lo puede obligar a usted a hacer nada. No, eso fue que Satanás me hizo hacerlo. Mentiroso. Él quizá te tentó. Eso sí. Pero eso de que te hizo hacerlo, lo hiciste porque quisiste. Está como aquel que estaba luchando, y estaba de camino a la casa. Quizás yo le he dicho aquí anteriormente. Estaba manejando de camino a la casa. Iba a pasar por la casa donde era el amante. Y ahí, ay, Señor, no me permita hablar para allá.
Iba en el volante manejando. Ay, Señor, no me permita doblar para allá. No me permita doblar para allá, Señor. Y yo dobló. Y fue. Y lo hizo. Y después que sale, que está de camino a la casa, le dice: Señor, ¿por qué me permitiste hacer eso? Y Dios le dice: charlatán, si el que está guiando eres tú, no yo. Sí, porque ese problema lo tenemos desde el principio. Que le echamos la culpa a todo el mundo, pero no queremos responsabilizarnos por nuestros actos. Es más fácil echarle la culpa a otro que simplemente decir: ¿sabes qué? Lo hice mal. Y eso fue lo que pasó desde el principio con Adán y Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente y Adán le echó la culpa a Eva. O sea, aquí el problema no fueron ellos, aquí el problema fue la serpiente y Dios. Porque mientras Eva le echó la culpa a la serpiente, Adán le dijo: la mujer que tú me diste. Entonces, esa nueva vida en Cristo, que aquí Juan está diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence. No está diciendo que quizás, no está diciendo que a lo mejor, que hay una posibilidad. No, está diciendo que claramente todo, no algunos. La victoria no es para algunos selectos, para un grupito sí y otro no. Dice que todos, todo lo que es nacido de Dios vence. Si usted nació de Dios, usted vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Es tremendo, hermano. Esto es importante. Yo espero que nosotros en este día podamos entender la magnitud y la importancia de esta palabra, de lo que es nacer de nuevo, porque va a marcar un antes y un después en tu vida. Si entendemos que la única manera que nosotros vamos a poder vencer esas áreas que muchas veces nos preguntamos que por qué es que no puedo lograr cambiar. Aleluya. Es la única manera, iglesia. Tenemos a tanta gente luchando con drogadicción, luchando con drogas, luchando con el alcoholismo, luchando con el cigarrillo, luchando con fornicación, luchando con pornografía, luchando con el homosexualismo, luchando con depresión, amén, luchando con el pecado, la envidia, el celo, la mentira, amén. La lista es larga, aleluya. Pero eso no se va a poder vencer con nuestra propia fuerza, ni con simplemente memorizarte algunos versículos. Amén. La fuente está en nacer de Dios. Es por eso que podemos ver a una persona, amén, aleluya, despreciada por la sociedad, en un mundo allá abajo comiendo de los zafacones, amén, perdido en las drogas, sin fe, sin esperanza. Pero tan pronto llega a Cristo esa vida, esa persona nace de nuevo y de ahí Dios lo levanta y de ahí, hermano, Dios lo restaura. Y logra hacer lo que los programas de rehabilitación no pueden hacer. Logra hacer lo que el hombre no puede hacer. Logra hacer lo que él mismo por su propia fuerza no pudo hacer. Con simplemente nacer de nuevo. Con simplemente ahora nacer de Dios. Aleluya. Se rompen esas cadenas. Se rompen esas ataduras. Hay victoria sobre la drogadicción. Hay victoria sobre el alcoholismo. Hay victoria sobre la fornicación. Hay victoria sobre el adulterio. Hay victoria sobre el homosexualismo. Hay victoria. Hay victoria. Por esa victoria está, amén, si tú naces de Dios.
Entonces hay personas que entraron al edificio, pero no están en Cristo. Porque confundieron asistir a equivalencia a relación con Dios. Tú podrás entrar por las puertas. Y eso es un paso importante porque imagínate, muchas veces se empieza por ahí. Hay que entrar, hay que llegar. Pero ahora no es simplemente entraste. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque no es simplemente asistir. ¿Ah? No es simplemente asistir. Es nacer. Es nacer. Y él dice aquí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú sabes que la fe es la evidencia de esa nueva vida. Fe no es simplemente pensamiento positivo. Aunque el que tiene fe no es pesimista, ¿verdad? Y mantiene quizás esa mentalidad y ese pensar positivo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que fe no es que pensamiento positivo, porque hay muchos que simplemente lo que hacen es que declarar cosas positivas. El positivismo. Hablar cosas positivas para que buenas cosas te pasen. Pero no han nacido de nuevo. No están en Cristo. No creen en Dios. Mira, tú podrás hablar todo lo positivo que quieras. Pero si no naces de Dios, eres un fracasado. Entiéndase que fe no es positivismo. No es hablar positivo. Aunque ya yo aclaré que el que tiene fe no es una persona pesimista, sino que mantenemos que esa mentalidad positiva. Porque entendemos también, hermanos, que el hablar que tiene poder. Por eso es que el apóstol Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, él no está negando la realidad que quizás está débil, pero tú no vas a estar ahora divulgando ahí las cosas negativas. Que a pesar que esa es tu realidad, pero tú te estás moviendo ¿qué? En fe. Porque las fuerzas mías, aleluya, no dependen de mí, provienen de Dios. Por eso que la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿qué? De sus fuerzas. Aunque yo estoy débil, yo digo que fuerte soy, porque Cristo es que está en mí. Entonces, fe es la respuesta natural de alguien que ya recibió ¿qué? Esa vida de Dios. Fe es rendir nuestra vida a Cristo, confiando que en su obra redentora. Eso es fe. ¿Sabía usted eso? Fe es cuando tú rindes tu vida totalmente a Cristo. Que yo le creo a Él, aunque el mundo diga lo contrario. Eso es fe. ¿Ve? Eso es fe. Yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, aunque el mundo me esté diciendo que lo contrario. Permanezco ¿qué? Firme. Cuando las emociones me fallan, porque nuestras emociones no fallan. Confío en Cristo y no en las circunstancias. Y entonces, cuando la fe en Jesús ocupa el centro de nuestro corazón, el mundo entonces va perdiendo poder. ¿Ves? Escúchate esto, cuando la fe en Jesús, es la fe en Jesús. Si tú estás poniendo tu fe en otra cosa, hay problema. La fe tiene que estar puesta en Jesús. Cuando la fe está puesta en Jesús, y eso ocupa entonces el centro de nuestra vida, el mundo entonces empieza a perder poder en nuestras vidas. Y ahora los mandamientos de Dios dejan de ser ¿qué? Una carga. Ahora no se ve como algo imposible. Porque Jesús dijo que su yugo era ¿qué? Liviano. Y liviana ¿qué?
ahora encuentro que me deleito en su palabra. Ahora no le encuentro imposible obedecerla. Ahora encuentro, aleluya, amén, que se puede agradar a Dios. Pero es porque mi fe ahora está puesta ¿qué? En Cristo. Y como mi fe está puesta en Cristo, ahora el mundo, entiendes, el sistema que hablamos ahorita, que incluye todo eso, va perdiendo poder en mi vida. Y eso me va ¿qué? Dotando, me va ayudando a vencer en Cristo Jesús. Entonces, para ir terminando, la diferencia entre un creyente que vive vencido, porque hay creyentes que viven vencidos, y uno que vive venciendo, no está en la intensidad de los problemas, sino en si nuestra fe está realmente arraigada en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo. Jesús dijo claramente, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pablo dijo, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando usted nace de nuevo, entienda, aleluya, que usted crucificó a ese viejo hombre. Es por eso que después que tú te conviertes, es por eso que después que tú te arrepientes y aceptas al Señor y pasas por ese proceso, después el próximo paso es bautizarte. Porque ese bautismo es un símbolo de lo que ya ocurrió internamente en tu vida. Que el viejo hombre murió y que nació uno nuevo. Y cuando una persona es bautizada, amén, se sumerge en el agua, amén, simplemente simbolizando, sepultando al viejo hombre y levantando una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esas son palabras de una persona que ha nacido de nuevo. Ya no vivo yo, ya esto no es lo que me gusta. Porque sí, ¿sabe por qué? Porque el pecado gusta. Si no gustara, mira, esto fuera un mamey. Bueno, en Puerto Rico decimos un mamey, en otras palabras, con la boca es fácil. Porque el mamey, ¿verdad? Es dulce, se come fácil. O sea que cualquiera, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Pero él dice, ahora ya no vivo yo. Porque si vivo yo entonces le doy los antojos a la carne. Los antojos que la carne quiere se los suplo. Por eso que Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. El que alimenta la carne eres tú y yo. La carne no se alimenta sola. Hello. La carne no se alimenta sola. Es por eso que tú tienes que tener cuidado lo que tú estás metiendo por tus ojos, lo que tú estás metiendo por tus oídos, lo que escuchas, lo que ves, lo que lees. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tú esperas vencer en el espíritu cuando te estás hartando de las cosas mundanas de allá afuera, del sistema? Somos vagos para orar, somos vagos para llegar a la iglesia, somos vagos para estudiar la palabra, somos vagos para todo lo espiritual, pero queremos vencer. Para las cosas de la carne hay tiempo, hay enfermo o no enfermo, amén, lo hacemos. No, vamos a hablar las cosas como son. Para el culto me duele la uña del pie.
Pero para el evento familiar me voy cojeando. Pero quiero vencer. Mira, Dios no puede ser burlado. La fuente de la victoria. Entonces Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya yo no hago lo que mi carne me pide. Porque la carne te va a pedir. O sea, yo creo que usted entienda que usted nació de nuevo. Pero esta carne todavía está ahí. Ahora no piense que usted no va a padecer, ni usted no va a sentir. No piense que la tentación no va a estar. No, usted nació de nuevo, pero la carne está ahí. Y quiere que tú la alimentes. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. El secreto, ahí está la fuente. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hablando que en esta naturaleza, él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A su nombre. Ya no vivo yo. Si usted le entregó su vida al Señor y usted nació de Dios, ya usted no vive. Ahora usted, hermano, no se ciña. Ahora usted no se manda. Ahora no es su voluntad. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vive usted. Ahora Cristo es el que vive ¿qué? En usted. Y lo que vivo en la carne, ahora como Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne, en esta naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ve? La fe. Lo vivo en la fe. Por eso que Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer no hago. Pero él dice, yo le sirvo a Dios ¿con qué? Con la mente. Con la mente. Porque la carne es traicionera. Y en veces, ¿verdad? Que pecamos, pero no deliberadamente. Pecamos porque estamos en este cuerpo que muchas veces, hermano, nos traiciona. ¿Verdad? Por ejemplo, tú pasaste un enojo, un mal momento, y de momento el reaccionar fue uno que quizás pues no fue de acuerdo a esa vida nueva. ¿Ves? Y ahí es cuando se aplica lo que yo no quiero hacer, eso hago. O sea, tú no lo pensaste, quizás no fue la intención responder así, pero respondiste así. Pero inmediatamente que respondiste así, rápido que tú reconoces porque tienes el Espíritu Santo que vive en ti. El Espíritu Santo te va a redarguir. Yo quiero creer que el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo te dice, lo hiciste mal. De que tú te hagas el loco, la loca, son 20 pesos aparte. Pero de que el Espíritu Santo habla. Y le habla a tu conciencia. Y te dice, lo hiciste mal. Lo que pasa es que el orgullo no nos deja aceptarlo. Lo que pasa entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence, nos dice, lo hiciste mal. Entonces nos lleva nuevamente ¿a qué? Al arrepentimiento. Perdóname, Señor. Pero esto es ¿qué? Es un proceso. Es un proceso. Porque entonces mientras vas caminando y vas alimentando el Espíritu, porque el que lo alimenta también eres tú, vas perfeccionándote. Dios te va ¿qué? Perfeccionando. Dios te va moldeando. Y se van yendo esas cositas, esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas cosas de la carne, se van yendo, amén, aleluya, y se va reemplazando, amén, con la nueva criatura, amén, con el nuevo hombre, con esa nueva vestidura, amén, con el fruto del Espíritu Santo. Y es por eso que muchas veces tú puedes ver que quizás tú eres una persona que con un carácter fuerte, explosivo, pero ahora Dios te da mira, mansedumbre, templanza. Te da paciencia. Ay, Dios mío. Que en otro tiempo quizás le hubiera arrancado el cuello. Pero la paciencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ahí es cuando tú sabes que naciste de nuevo. Cuando quizás la carne te dice, dile 2 o 3. La carne te lo va a decir. No te quedes callado. Te vas a quedar callado.
Estás at home. Van a pensar que tú eres una boba, un bobo. Pero Jesús dice, mira, pon la otra mejilla. El que te quiere llevar una milla, ve con él 2. Ahí es cuando tú sabes que tú naciste de nuevo. Ahí es cuando nosotros vencimos. Ahí es cuando se vence. ¿Ves? El sistema. El sistema te dice, el que me la hace, me la paga. Ese es el sistema. Esa es la carne. Pero no, en Cristo dice, no, ahora Cristo te dice, ama a tu enemigo. Ora por aquel que te maldice. Si tiene hambre, dale de comer. Entonces, para poder amar a tu enemigo, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no lo vas a amar. Vea, porque es fácil quizás hablar de adulterio, es fácil quizás de robar, es fácil quizás de no matar, porque eso quizás muchos de nosotros no lo hacemos, pero se nos está olvidando las zorritas pequeñas, y el odio, y el bochinche, y la murmuración, y la envidia, y los celos. O se nos olvidó que eso también es pecado. Cuando cogemos a uno lo mandamos de arriba para abajo, hablando mal de la gente. ¿Eso delante de Dios es pecado? Pero nos creemos los más santos. Entonces, para vencer eso, entonces nos acostumbramos a ese estilo de vida porque quizás mejoramos nuestra conducta. Pues ya yo no robo. Quizás no me meto la droga. Quizás ya no me doy la cerveza. Quizás ya no me doy el cigarrillo. Pero soy el más mentiroso. No, el nacer de nuevo es una nueva criatura. Se va todo lo que no es de Dios. A su nombre. Es malanga, Jimmy. Y si no baja, pues ponle aceite. La verdura, la vianda con aceite baja mejor. Pues así es la palabra fuerte. Tú da un gloria a Dios aunque duela para que baje suavecito. Pero es la realidad. Entonces, tenemos que entender esto, iglesia. Empezamos un nuevo año, pero el nuevo año no significa nada. No significa nada, simplemente cambió el día, el calendario. Pero si seguimos en las mismas, entonces hay que partir, yo creo que algo que es fundamental. Si el 2025 fue uno donde simplemente practiqué el pecado y simplemente asistí a la iglesia, donde viví una vida derrotada espiritualmente, porque no vencía y me acostumbré a asistir, a estar presente físicamente y me uno a los coros y me uno a todo eso, pero mi vida espiritual está derrotada, pues entonces tú tienes que entender que tienes que nacer de nuevo. Porque esa es la fuente de la victoria. Y la victoria es contra el mundo. Vencer al mundo, al sistema, a Satanás, al pecado, a los deseos de la carne, a todo eso que se opone a las cosas de Dios. ¿Tú quieres vencer eso? Pues mira, hay que nacer de nuevo. Y si ya naciste de nuevo y todavía te encuentras luchando, pues entonces esa es la parte 2. Vamos a tapar todo de pie. El domingo que viene vamos a seguir la serie.